Muy buenos días, hoy voy a exponerles sobre la evaluación del colon y recto mediante tomografía. Mi nombre es Edgar Florentino, soy residente de segundo año del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Podemos iniciar mencionando que el colon y recto derivan del intestino primitivo posterior, eh, una estructura en el embrión que durante la organogénesis su parte más interna derivará todo lo relacionado a la mucosa del tracto gastrointestinal que derivan de endodermo, su pared muscular derivará de mesodermo y a nivel de la cloaca, ese endodermo se va a fusionar con el ectodermo para dar forma a la membrana cloacal. Esta membrana cloacal a nivel de la unión de la lantoides va a formar un tabique que lo va a separar en una fosa posterior y una fosa anterior. La fosa posterior que va a generar lo que será el recto y porción del canal anal y la parte anterior que será el seno urogenital. De la anatomía del colon y recto es importante recordar que este es un órgano tubular que se diferencia del intestino delgado principalmente por su forma particular brindada por las austras. Las austras se forman debido a que el colon tiene una longitud aproximada de 1.5 metros y estas líneas longitudinales de músculo que lo rodean y que son tres, llamadas tenias, como podemos observar en este esquema. Hay una tenia omental, una tenia mesocólica y una tenia libre. Son más cortas que la longitud total del colon, por lo tanto le brindan esa forma, generando las austras. El colon varía en su diámetro. Puede ir desde 3 centímetros de diámetro hasta 8 centímetros. La porción más ancha normalmente es el ciego. A nivel del ciego es importante identificar la válvula ileocecal, sitio de unión donde llega el ilion y el apéndice cecal. Y también es importante saber que el colon es un órgano que tiene porciones intraperitoneales y retroperitoneales. Empezando por el ciego, vemos que esta estructura sacular es intraperitoneal y por lo tanto es móvil. En cambio, el colon ascendente es retroperitoneal y solamente su cara anterior es cubierta por peritoneo parietal. El colon transverso es intraperitoneal y móvil porque posee un mesocolon y el colon descendente es retroperitoneal y únicamente su cara anterior es cubierta por peritoneo parietal. El colon sigmoide es intraperitoneal y posee mesocolon, por lo tanto es móvil y únicamente el tercio superior de el recto es cubierto por peritoneo parietal. Los dos tercios inferiores son extraperitoneales. Este órgano, a nivel de su función, pues se encarga de la absorción de agua y la formación de heces. Posee dos capas musculares, una interna circular y una externa longitudinal, como lo mencioné antes, llamadas tenias, que le permiten tener contracciones circulares o anulares, longitudinales y contracciones masivas, principalmente a nivel del colon descendente y sigmoide. Esto con la finalidad de propulsar las heces hacia el exterior. También es importante conocer la flexura hepática y la flexura esplénica y que hay variantes como el hecho de la interposición del colon transverso a nivel de la pared abdominal anterior y el hígado, a eso se le llama signo de Chilaiditi, y otros ejemplos que veremos a continuación. De la histología es importante saber que a nivel de la mucosa se encuentra el plexo submucoso de
Meissner, y a nivel de las capas musculares el plexo muscular plexomientérico de Auerbach. Esos plexos nerviosos permiten la motilidad del intestino, así como en el intestino delgado. Del apéndice secal es importante saber que este posee una cantidad de tejido linfoide mucho más alta que el resto del colon. Y a nivel del recto, pues esta es una estructura que tiene una longitud aproximada entre 10 a 15 centímetros y podemos encontrar tres válvulas, las válvulas de Houston, además de las columnas de Morgagni que alojan los plexos venosos hemorroidales. Toda la mucosa del colon posee criptas, llamadas criptas de Leverkuhn, formadas por los conductos de las glándulas de su mucosa. Estos son ejemplos de las variantes que nos podemos encontrar a nivel del sigmoides, donde esta es la posición habitual del sigmoides alojado en la fosa ilíaca izquierda, pero podemos encontrar un sigmoides corto rectificado o un sigmoides redundante hacia la fosa ilíaca derecha, o incluso un colon sigmoides mucho más largo de lo normal que hace un retorno hacia la cavidad abdominal, y a eso le llamamos un colon sigmoides redundante. También es importante saber que el apéndice secal puede variar en su posición habitual. Se describe como el signo de Bloomberg en el punto de McBurney, aquel sitio doloroso en los casos de apéndice. El punto de localización del apéndice está a un tercio desde la espina ilíaca antero superior en una línea trazada hacia la cicatriz umbilical. En ese primer tercio es donde habitualmente se encuentra este punto. Sin embargo, el apéndice puede ser retrocecal en el 25% de los pacientes, subsecal, preilial, retroilial, pélvico, y puede ascender, como en los casos del embarazo, a secundario al crecimiento del útero. También puede encontrarse en el interior de una hernia inguinal, llamada en este caso hernia de Amian, y en los casos raros pero descritos en la literatura, en los cuales se puede encontrar al lado izquierdo en los pacientes con situs inversus totalis. Estos son ejemplos de variaciones de su irrigación. La irrigación del colon depende de la arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica superior da la arteria iliocólica, la cólica derecha y la cólica media, y la inferior da la cólica izquierda, la sigmoideas y la rectal. Todo este entramado arterial forma el arco, eh, el arco eh, el arco marginal o arco de Riolano. Esto puede variar de un sujeto a otro, y las variantes anatómicas normales es en la que la arteria cólica derecha y cólica media derivan de un mismo tronco, o la ausencia de la cólica media, o también podemos encontrarnos que la cólica derecha y la iliocólica derivan del mismo tronco, o también en la ausencia de la arteria cólica derecha, cuyo papel lo desempeñan la iliocólica y la cólica media, y también que el arco de Riolano derive de ramas tanto de la cólica izquierda como de la cólica media. Entonces son variantes anatómicas normales. Y en cuanto al drenaje venoso, es importante conocer que la vena mesentérica inferior drena toda la porción izquierda y porción del recto, y la mesentérica superior todo el ciego y colon derecho. La vena mesentérica inferior drena a nivel de la esplénica, y la vena esplénica se une con la para formar la vena porta en la mayoría de los pacientes. Es importante saber también que la pared del colon normalmente va a 3 milímetros de grosor como máximo, y esto puede ser menor en los casos que esté distendido por heces o gas. En caso de la
dando los nódulos epicólicos, paracólicos, cólicos derechos, iliocólicos, cecales, apendiculares, rectales superiores, sigmoideos, cólicos izquierdos, mesentéricos inferior, mesentéricos superiores y paraórticos. Eso en general es el drenaje venoso del colon. Tratándose de la tomografía, puede ser que el colon nosotros lo estemos valorando con una tomografía abdominal convencional que se hizo por otra causa, en los cuales el recorrido del estudio va a ser desde las cúpulas diafragmáticas hasta a nivel de las cabezas de los huesos fémur, con el paciente en posición supina. Normalmente se aplica contraste venoso yodado, hidrosoluble, un volumen entre 100 a 120 ml con caudal de 3 ml segundos, y además se le brinda al paciente contraste vía oral. En este caso se recomienda agua. Y también las adquisiciones idealmente deben hacerse en fase portal para valorar el colon, pero sabemos que estos estudios comprenden la fase simple, arterial, portal y tardías. Todo depende de lo que se ande investigando o los hallazgos encontrados. El grosor de corte siempre será de 1.25 o menos, por lo tanto se recomiendan hacer estudios en tomógrafos de 16 filas de detectores o más, y en los casos específicos para screening de cáncer de colon, lo que se indica es una colonografía por tomografía. ¿Qué es lo especial de este estudio? Pues el recorrido es el mismo, pero el paciente puede estar en supino o prono de acuerdo a los hallazgos. El paciente puede ser cambiado de posición para visualizarlos mejor. Se solicita que sostenga la inspiración durante la adquisición de las imágenes. Y lo más importante es la preparación. Puede el paciente tener una preparación intestinal con laxante, o lo más ideal es realizar marcaje de líquido y heces con bario el día previo. Esto nos va a permitir identificar los pólipos del material que ocupa la luz del colon normalmente, en este caso las heces. También puede hacerse distensión con CO2 de forma automática. El grosor siempre va a ser muy fino, y la evaluación de las imágenes se hará tanto en reconstrucciones multiplanares 2D y la colonoscopía virtual, que son las imágenes en 3D. La amplitud de ventana para evaluar estas imágenes en multiplanar es similar a la ventana para pulmón, con una amplitud muy alta y el nivel, como pueden ver acá, negativo. Estos son ejemplos de una colonoscopia virtual. Como pueden ver, da muy buen detalle de las paredes, de la luz del colon y sus paredes. Y podemos hacer reconstrucciones volumétricas que nos den una orientación panorámica de lo que estamos observando y utilizando diferentes. Sin embargo, estas imágenes no tienen ningún valor diagnóstico si no son evaluadas en los cortes axiales originales, los cuales en este ejemplo de colonografía nos muestra cómo este paciente presenta un pólipo sésil de 6 milímetros visualizado en la colonoscopía virtual y corroborado en los cortes axiales, evaluando el perfil del colon, y corroborado con la colonoscopía en vivo. Entonces, esto es la evaluación ideal del paciente. Recordemos que el cáncer de colon es una patología que se presenta principalmente entre 50 y 70 años de edad, que los tipos histológicos más frecuentes será el adenocarcinoma en primer lugar, el carcinoma mucinoso y el anaplásico en menor frecuencia. Este tipo de cáncer puede ser detectado en etapas tempranas y casi siempre se sigue la secuencia de pólipo adenomatoso, degeneración
neoplásica maligna, derivando en cáncer. Entonces, la detección de pólipos es importantísima y la medida que hace tomar una conducta terapéutica definitiva es cuando los pólipos miden más de 10 milímetros, como veremos más adelante, pero hay algunas indicaciones a considerar. Este es un ejemplo de colonoscopía virtual en el cual podemos observar una polipoidea en la pared del colon, pero lo importante que nos hace ver este ejemplo es que estas imágenes no tienen ningún valor si al compararlas con los cortes axiales, podemos ver que el marcaje con bario nos indica que ese tejido o ese material que nos está formando esa imagen de pólipo en realidad son heces que han captado y se han impregnado del contraste. Entonces, eso es lo que nos señalan los cabezas de flecha en este ejemplo. Por lo tanto, son pseudoimágenes y no corresponden a pólipos. Y es otro ejemplo en el cual el marcaje y se corrobora con la colonoscopía en vivo. Pueden ver acá en esta lesión que es bastante sospechosa, es un engrosamiento de la mucosa del colon que parece estar ulcerada con sus bordes elevados. Se ve en el perfil del colon apenas como un leve engrosamiento y es esto lo que la literatura describe como aquellas lesiones que no van a tener una forma nada y lo que vamos a tener es un leve engrosamiento de la pared del colon y por lo tanto este estudio nos hace verlo de forma muy meticulosa precisamente porque lo que se intenta descartar o detectar a tiempo es la presencia de lesiones neoplásicas. Por lo tanto, no es un estudio que se haga sin una indicación objetiva. No se hace de rutina en los estudios convencionales de abdomen, por lo tanto, la detección de estas lesiones porque son muy sutiles y el paciente ocupa una preparación especial. También es importante conocer los patrones de reforzamiento parietal intestinal que en general se pueden aplicar tanto al colon como al intestino delgado y se basan principalmente en el coeficiente de atenuación de la pared del intestino de acuerdo a las patologías que probablemente están dando. Se dice que el patrón gris homogéneo de realce de la pared es el menos específico y se ve tanto en benigna como maligna. Por lo tanto, no nos da una orientación muy específica en cuanto a la etiología. Sin embargo, el patrón blanco homogéneo nos explica o nos indica que esa pared está captando mucho contraste y tiene una vascularidad presente. Entonces, la ausencia de este realce se puede asociar a la presencia de isquemia. En cambio, el signo del halo de agua veremos prácticamente como una lesión en tiro al blanco en donde la mucosa va a realzar, luego veremos un halo hipodenso por el edema y luego una muscular hiperdensa captante de contraste, lo que nos da el signo del halo de agua y se asocia a procesos inflamatorios agudos. Por lo tanto, esto sí nos ayuda a orientar nuestro diagnóstico. Y el signo del halo de grasa es similar a este, sin embargo, solo vamos a ver una sola capa de la pared que realza el contraste rodeado de un halo graso hipodenso que generalmente se asocia a patologías en estadios crónicos. Por lo tanto, es muy importante su diferenciación. Y el realce negro que nos indica la presencia de gas en la pared intestinal, lo que denominamos neumatosis. Este es un ejemplo para mostrar que este es un paciente al cual se le realizó una tomografía abdominal sin la adecuada preparación para visualizar el colon. Por lo tanto, vemos que la luz del colon está colapsada y hay mucho material fecal en su interior que no fue marcado. Por lo tanto, es difícil diagnosticar una lesión tumoral en este paciente. Además,
que si lo que presentase fueron pólipos, aún es más difícil visualizarlos. Y podemos ver acá que este mismo paciente, a través de la colonoscopia en vivo, sí se encuentra una masa de importante tamaño que se encuentra en este segmento del colon señalado con la flecha, que no es visualizado porque su luz está colapsada durante el estudio y por lo tanto esto nos hace ver la importancia de la preparación. En cambio, los hallazgos muy evidentes, pues prácticamente no nos es tan necesaria porque el hallazgo es muy evidente, pero la patología es muy avanzada. Y en los casos del cáncer de colon y recto, pues sabemos que el engrosamiento de la pared del colon puede ser uno de los patrones, pero también la presencia de una masa eh, puede ser el hallazgo inicial en estos pacientes, que son masas de crecimiento concéntrico, de bordes mal definidos que van infiltrando o que van afectando las estructuras adyacentes, ensuciando la grasa pericólica, la cual debería ser homogénea. Y en este caso preciso, en el que este paciente presenta esta masa en recto, vemos cómo oblitera su luz, que nos señala la flecha, y es difícil valorar las estructuras adyacentes del colon. El recto, a este nivel, presenta una estructura que lo rodea de tejido fibroso fino llamado fascia mesorrectal, la cual engloba toda la grasa perirectal y el recto. Sin embargo, el estudio ideal para su valoración, así como las demás estructuras de hueco pélvico, será la resonancia magnética. Sin embargo, a través de la tomografía, en los casos que son avanzados, es posible determinar si esta lesión está haciendo o no efectos sobre las estructuras adyacentes. Entonces, de aquí también es importante mencionar que las masas de gran tamaño, cuando se trata de cáncer de recto y colon, van a tener un realce heterogéneo a la aplicación del contraste debido a que sufren degeneración necrótica o eh, lo que se ve representado ya en la imagen como áreas hipodensas eh, de menor realce a la aplicación del contraste. Y también nos podemos enfrentar a hallazgos, a diferentes tipos de hallazgos en el mismo paciente. Y es lo que está representado en este paciente, el cual presenta una masa eh, a nivel de recto. Sin embargo, esta lesión ocasiona obstrucción de la luz y ocasiona dilatación de este segmento del colon, pero podemos observar cómo hay un engrosamiento importante eh, de la pared del sigmoide a este nivel, el cual capta contraste y realza de forma heterogénea con áreas hipodensas, lo que se asoció al final con una colitis isquémica secundaria a trombosis neoplásica ocasionada por la masa por su patología de base. Entonces podemos encontrar diferentes tipos de hallazgos en el mismo paciente. Este es un ejemplo para que observemos el signo de Diana, en el cual este paciente presenta un realce que ocasiona un engrosamiento complementado con el estudio fluoroscópico en el cual observa con bordes irregulares y pasos. Es importante mencionar que en el pasado los estudios de fluoroscopía con bario eran los estudios de elección para el estudio de estos pacientes, pero su sensibilidad para la detección de pólipos únicamente es de 46%, mejorando esta sensibilidad con la colonografía por tomografía, llegando hasta el 86% de sensibilidad. De acá también es importante rescatar que no solamente hay que describir las características de la lesión
sino también la afectación de las estructuras adyacentes y órganos vecinos. En este caso preciso es el de un paciente más a nivel del ciego, pero está siendo afectado el ilium en su parte más distal, porque esto al médico tratante le hará y la probable planificación quirúrgica. Y también recordar que los casos de neoplasias avanzadas pueden complicarse tanto con fístulas, obstrucción por reacción desmoplásica en el nivel del intestino o también la perforación. Y es este caso preciso de este paciente el cual presenta una masa a nivel de ciego que ha ocasionado obstrucción del intestino y este se ha dilatado, generando perforación de la pared, donde vemos falta de realce y discontinuidad de la pared del intestino y la presencia de gas en su interior. Entonces es la perforación del intestino más la formación de un absceso. Y también describir qué estructuras están siendo invadidas por la lesión siempre y cuando el estudio no lo permita. Y de aquí rescatar que las fases renal como la visualización de uréteres, como la vejiga, son muy importantes. En este caso es un paciente sigmoides que ha invadido la pared vejiga y podemos observar claramente cómo está tomada este órgano a ese nivel. A nivel del hueco pélvico también diferenciar, ya sea hombre o mujer, si el útero o la próstata está siendo afectada. En este caso podemos observar cómo la falta de interfaz entre la lesión tumoral y el útero pues nos sugiere que hay una invasión tumoral. En cambio, entre el útero y la vejiga podemos ver una interfaz grasa que aún está presente. También recordar que las metástasis pueden ser a distancia, sólidos, como en el mismo tracto gastrointestinal o en los ganglios linfáticos, y es el ejemplo de este paciente, un tumor primario de colon a nivel de ciego, pero que hizo metástasis a duodeno y a nivel de los ganglios eh, retroperitoneales a ese nivel. Y también recordar que los pacientes que han sido sometidos a cirugía, en sus seguimientos es importante no solo la valoración de los órganos intraabdominales, sino también de los tejidos blandos, porque en este caso ha habido recidiva del tumor, pero la extensión no ha sido hacia la cavidad abdominal, sino hacia los tejidos blandos del periné. Este es otro ejemplo en el cual este paciente fue sometido a cirugía y radioterapia generando áreas de fibrosis y las áreas de fibrosis nos pueden también confundir con, sin embargo, estas van a tener un realce que se va a conservar homogéneo y sus bordes no van a generar ningún tipo de resinas. Muchas veces se van a comportar estables en el tiempo, por lo tanto los estudios control van a llegar a esto. Y también nos podemos encontrar con masas de características benignas, como en el caso de los lipomas, como podemos observar en este caso, una lesión bien circunscrita con pared lisa que realza escasamente al contraste y su interior con densidad grasa, que no está generando ningún tipo de reacción desmoplásica en el nivel del intestino, no genera obstrucción y por lo tanto podemos sugerir el diagnóstico de benignidad. También podemos saber eh, de casos que el colon no es el productor del problema, sino está sufriendo efectos colaterales, como es el caso de las metástasis hacia colon, que no son frecuentes, pero están descritas. Este es un ejemplo de un paciente que tuvo carcinoma gástrico, el cual hizo metástasis hacia el ovario. Podemos ver un tumor de Krukenberg en este caso, con ascitis maligna y siembras malignas a nivel de peritoneo. Podemos ver cómo a nivel del recto la pared está engrosada concéntricamente, obliterando su luz y con un gran realce a la aplicación del contraste. Entonces, tomar en cuenta también que el colon puede sufrir metástasis, sin embargo, estas siempre eh, van a tener la tendencia a hacer múltiples, afectación en múltiples segmentos del colon y no en un solo sitio.
También saber que no solo el adenocarcinoma puede afectar al colon, sino también el tumor del estroma gastrointestinal, que es muy raro a nivel del colon, principalmente se ve a nivel de cámara gástrica, intestino delgado, pero cuando se da, normalmente afecta el recto. Y este es un tumor de origen sarcomatoso, el cual va a tener un crecimiento bastante importante e invasión a estructuras adyacentes. En este caso, pues, nos plantean el ejemplo de un paciente masculino con esta tumoración en hueco pélvico que presenta calcificaciones gruesas en su interior y esto nos hace eh, difícil el diagnóstico diferencial con los tumores de próstata. Genera obliteración de la luz a nivel del recto y pues el estudio, el diagnóstico definitivo se hace mediante biopsia, ¿verdad? En estos casos pues la resonancia magnética puede ser bastante eh, útil. Y también es importante mencionar que aunque raro, el linfoma del colon puede darse y principalmente se da a nivel del ciego. El linfoma puede crecer tanto como un engrosamiento eh, asimétrico de la pared o como la formación de una masa de gran tamaño. Va a tener la característica de que, aunque su tamaño sea grande, va a respetar estructuras adyacentes, va a englobar los vasos sanguíneos periféricos y su real se va a hacer tenue, no va a ser tan ávido de contraste. Puede tener degeneración necrótica en su interior con áreas hipodensas debido a su gran tamaño y genera poca reacción desmoplástica. Entonces va a comprometer la luz intestinal y generar obstrucción ya en estadios muy avanzados. Y también puede sufrir perforación o formación de fístulas en estos estadios avanzados. El linfoma, por lo tanto, en el caso del colon, pues el tipo que más se manifiesta es el linfoma no Hodgkin y como les mencioné, principalmente se da a nivel de ciego, así como a nivel de recto. Las sugerencias para reportar los hallazgos en la tomografía y recto, pues nos hace la clasificación desde C0 a C4. C0 serán aquellos estudios en los que no es concluyente, ya sea porque el estudio no fue realizado adecuadamente o porque no contamos con estudios previos, no se nos llevaron los estudios previos para la comparación adecuada. Le damos C0. C1 será que el paciente que tiene un colon normal o que tiene una lesión, un hallazgo benigno, ¿cuáles son estos hallazgos? Pólipos menores de 5 milímetros, lipomas, divertículos o divertículos invertidos. Entonces son hallazgos benignos que damos y los catalogamos como C1. C2 será un hallazgo indeterminado. ¿Cuál es un hallazgo indeterminado? Es cuando encontramos un pólipo que mide entre 6 a 9 milímetros y que tiene menos de 3 pólipos este paciente. Entonces es un hallazgo indeterminado y lo que se sugiere es control, tomografía control. En este caso una colonografía por tomografía control. Y el C3 pues es cuando encontramos una lesión, un pólipo que mide 10 milímetros o más en su diámetro máximo. Por lo tanto, este paciente va directamente a su colonoscopía en vivo más la toma de biopsia o de un solo hacer la resección de este pólipo por la gran asociación de este hallazgo con el cáncer de colon. Y el C4 pues es cuando ya la masa colónica es evidente y por lo tanto este ya va a consulta directamente con el cirujano oncólogo o con su oncólogo clínico para ya el manejo específico de la lesión con su toma de biopsia y su protocolo de manejo. Y en cuanto a la clasificación TNM para el cáncer colorectal, es importante saber que la ausencia perdón, que cuando el estudio no es adecuado para su valoración, cuando hay ausencia del tumor, cuando el tumor es in situ, cuando únicamente invade la submucosa, cuando invade la muscular propia o invade estructuras como la subserosa y tejidos perirectales, excepto el peritoneo, muchas veces estos hallazgos no vamos a visualizarlos por tomografía porque son hallazgos demasiado finos que se escapan a la sensibilidad del estudio. Sin embargo, la tomografía toma un papel relevante para su estadificación cuando la lesión
aparte de generar un engrosamiento de la pared del colon, podemos observar qué estructuras está afectando o no. Entonces, si afecta estructuras directamente relacionadas al colon en su periferia, le damos 4A, y si perfora incluso el peritoneo visceral, pues sube al estadio 4B. A nivel de los ganglios metastásicos, pues hay que decir que el NX será ausencia de estos, NX cuando no son valorables por la deficiencia del estudio, N0 cuando no hay metástasis regionales ganglionares, N1 cuando hay de 1 a 3 y N2 cuando hay 4 o más ganglios patológicos. ¿Y cuáles son los hallazgos tomográficos de estos ganglios? Pues serán ganglios hipo con densidad disminuida, serán hipodensos y con un diámetro corto mayor a 10 milímetros. Y en el caso de metástasis a distancia, pues MX cuando no son valorables, M0 cuando no hay metástasis a distancia y M1 cuando sí las hay. En especial consideración, buscarlos, estas metástasis a nivel del hígado y a nivel del pulmón. Y también, aparte de la patología neoplásica, es importante conocer los diagnósticos inflamatorios o infecciosos que pueden afectar el colon porque también clásica y es el caso de este paciente que sufre enfermedad de Crohn. El diagnóstico se hace mediante eh, la historia clínica, obviamente, exámenes laboratoriales y asociación de los hallazgos radiológicos. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica granulomatosa que va a afectar cualquier porción del tracto gastrointestinal y se caracteriza por afectación parcheada, segmentaria del intestino. Y por lo tanto es lo que vemos reflejado en este paciente, el cual sufre engrosamiento de la pared de el colon con realza de la aplicación del contraste, afectación de la grasa pericólica, y en el estudio fluoroscópico podemos ver cómo esas áreas son parchadas, que probablemente están ulceradas y está complicado con una formación de fístula colovesical. Este es otro ejemplo, el cual es un cuadro clínico de un paciente inmunosupreso con diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar, el cual presenta hallazgos de, en la tomografía de abdomen, podemos ver a nivel del colon ascendente cómo hay un engrosamiento concéntrico de la pared del colon con cambios inflamatorios a nivel de la grasa pericólica y adenopatías periféricas o regionales. Este hallazgo pues únicamente tiene un valor relevante porque tenemos los datos clínicos del paciente, por lo tanto pueden ser asociados y al final se corroboró mediante biopsia que sí se trataba de una colitis eh, tuberculosa y podemos ver acá cómo se extiende incluso a la porción del ilion. Este es otro caso en el cual el paciente sufre de colitis ulcerosa. En estos casos, pues la afectación se diferencia de la enfermedad de Crohn en que su afectación inicia el recto y se extiende proximalmente de forma homogénea, afectando todos los segmentos, incluso pudiendo generar una pancreatitis y causando cambios a nivel de la grasa pericólica. Normalmente el engrosamiento parietal será menor a la enfermedad de Crohn, puede llegar hasta unos 8 milímetros. Recordemos que la pared normalmente solo va a medir 3 milímetros, ya un engrosamiento mayor de 6 milímetros de la pared del colon es totalmente patológico sin ninguna duda, sin importar que esté distendido o no. Y en los casos de enfermedad de Crohn, pues el engrosamiento puede llegar hasta 13 milímetros, que es algo más evidente. Y pues saber que la enfermedad de la colitis ulcerosa pues se diferencia en eso principalmente que su afectación es continua y no parcheada. Este es otro ejemplo de una colitis ulcerosa. Podemos ver acá cómo la pared se observa engrosada a pesar de la falta de distensión del colon. Se ve evidentemente con edema de la pared y realza importante la aplicación del contraste. En los casos de la patología inflamatoria o complicación de enfermedad diverticular, los casos de diverticulitis, podemos ver aquí a nivel del colon ascendente
esta imagen en diana corresponde a un divertículo complicado con formación de absceso y perforación, con presencia de gas en su interior, y el importante edema que lo acompaña con cambios inflamatorios de la grasa pericólica y adenopatías reactivas en su periferia. En este caso, pues, es muy útil también aplicar la clasificación de Inchey para darle al cirujano también un panorama más claro de la complicación de la enfermedad diverticular. Entonces, esta diverticulitis complicada, esta clasificación nos dice que el estadio 1 pues solamente forma un absceso pericolónico. El estadio 2 forma abscesos a distancia, ya sea pélvicos o mesentéricos. Y el estadio 3 ya estamos hablando de una peritonitis generalizada. Y en el estadio 4 pues esta peritonitis se acompaña de, o más bien su etiología es fecaloidea por la perforación del colon. Y también otro diagnóstico diferencial de la patología inflamatoria del colon es la apendajitis. Recordemos que una de las estructuras también que forma parte del colon son los apéndices epiploicos que contienen grasa únicamente. Y pues por trombosis de su vena, la vena que lo drena, entonces genera una reacción inflamatoria importante, generando la imagen en diana con realce importante de la pared y su centro hipodenso graso. Y su localización va a ser clave, pericolónica. Entonces estos hallazgos son diagnósticos diferenciales, principalmente de apendicitis cuando se da del lado derecho. A tomar en cuenta es el diagnóstico de apendajitis. Y este es un hallazgo de colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa, una patología infecciosa causada por difíciles asociadas a la quimioterapia o a la terapéutica agresiva con antibióticos. Entonces el paciente se ve contaminado por este patógeno, el cual genera una colitis muy severa, incluso pancolitis, tomando todo el colon. Y aquí podemos observar un engrosamiento importante a nivel de la mucosa con un halo de realce hipodenso doble llamado signo del halo de agua, así como se lo mencioné antes. Y esto lo que nos hace entender es que es un proceso inflamatorio agudo. Entonces, por lo tanto, nos orienta al probable diagnóstico etiológico. Y también el otro signo importante a reconocer es el signo del acordeón, en el cual se observa escaso medio de contraste en la luz de los pliegues, de los pliegues de la mucosa colónica y el enorme engrosamiento de la pared del colon, ocasionado también por un paciente con colitis pseudomembranosa. Entonces, este signo del acordeón también nos sugiere el diagnóstico de colitis, no específico de la etiología, pero sí el proceso inflamatorio agudo. Pero cuando este proceso, de este signo del acordeón se acompaña de hipodensidad de la pared, recordemos que el real blanco de la pared del intestino nos indica que capta contraste, por lo tanto no sospechamos isquemia. Sin embargo, cuando este signo del acordeón se acompaña densidad de la pared, lo que nos sugiere es el diagnóstico de colitis isquémica, como en el caso de este paciente. Y también recordar eh, que en las etapas avanzadas, cuando el colon sufre isquemia, pues la neumatosis intestinal va a ser una de las manifestaciones. Podemos ver aquí cómo la pared realza y aquí a este nivel podemos ver cómo la pared es totalmente hipodensa o densidad gas, indicando la presencia de gas en ese nivel por infarto del colon derecho. Podemos ver también hallazgos en los cuales son secundarios de los pacientes. En este es un ejemplo de un paciente con engrosamiento y sigmoides por radioterapia, pero esto únicamente lo podemos asociar o asegurar siempre y cuando tengamos los datos clínicos del paciente y conociendo su historia clínica. De lo contrario, es difícil decir que es por radiación los hallazgos que estamos enfrentando. Sin embargo, nos limitaríamos a decir que hay cambios
inflamatorios y engrosamiento de la pared del recto y sigmoide, pero en este caso preciso que nos muestra un halo hipodenso que rodea la pared del recto, nos indica que este halo probablemente es el halo de grasa, lo que indica una patología o de evolución crónica. Entonces nos puede sugerir el asociar el diagnóstico. Y los casos, este es otro ejemplo de neumatosis intestinal bastante severa, en este caso pues secundario también a una isquemia mesentérica, pero de gran afectación. Por lo tanto, vemos estas asas de intestino totalmente devascularizadas con neumatosis en su pared. Y también recordar este diagnóstico, aunque es específico de un tipo de paciente, tenerlo en cuenta. Y es el caso de los pacientes neutropénicos de leucemia o están en quimioterapia agresiva y por lo tanto sufren de neutropenia y se presenta el cuadro de dolor abdominal, principalmente a nivel de flanco y fosa ilíaca derecha. Y en la tomografía podemos ver esta afectación concéntrica de la pared del ciego y del colon ascendente, con cambios inflamatorios importantes de la grasa pericólica, con captación y signo de la diana a la aplicación del contraste. Y este es el diagnóstico de tiflitis específico para este tipo de pacientes. Y tomar en cuenta también la patología de apéndice, que es una clase aparte, pero menciono algunos ejemplos, como en el caso del mucocelia apendicular, el cual se caracteriza por un engrosamiento, por un agrandamiento de la apendicina, que realza escasamente la aplicación del contraste, y contenido mucoso isodenso, densidad líquida en su interior, que no genera ningún tipo de afectación en la grasa pericólica ni estructuras adyacentes. Y los casos de apendicitis, en cuyo diagnóstico la tomografía es mucho más sensible que el ultrasonido. Sin embargo, el ultrasonido no deja de ser una herramienta útil, y recordar que los parámetros a evaluar será siempre la identificación del apéndice cecal a nivel del ciego, su orientación, su diámetro, la presencia de edema de su pared, el contenido del apéndice, identificar los fecalitos si es que se encuentran, las probables complicaciones como la formación de absceso o perforación, y también la visualización de las estructuras vecinas. Y para finalizar, traigo dos ejemplos de casos de la vida real vividos con pacientes del Seguro Social, en el cual podemos observar a nivel de el ciego de esta paciente en esta reconstrucción sagital cómo podemos visualizar esta asa que deriva del ciego, y eh, podemos ver que en su recorrido hay una imagen tensa que corresponde a fecalito interior, y su extremo más distal termina en fondo ciego y está engrosado, por lo tanto compatible con un poco más. Y el cuadro clínico pues era bastante evidente de dolor abdominal, fiebre, náuseas, hiporexia de 24 horas de evolución y un hemograma que reportaba 16.000 glóbulos blancos. Siempre es importante la visualización de las imágenes, principalmente antes de las reconstrucciones, para valorar estos hallazgos. Y también el caso de este paciente, que es un paciente conocido por cáncer de recto, que está en tratamiento para reducción del tamaño tumoral. Sin embargo, lo envían para control de su patología, y podemos visualizar, al comparar con reportes previos, que la lesión realmente no está teniendo una respuesta esperada, en la cual se observa que la lesión a nivel del recto es un engrosamiento de la pared que oblitera su luz con realce heterogéneo de la mala interfaz con la próstata, y engrosamiento de la pared de la vejiga con impronta de su pared posterior, y que altera la grasa de la fosa presacra.
Entonces, todos estos hallazgos nos hacen pensar que la lesión está progresando en lugar de dar una respuesta favorable. Y también un hallazgo importante, pues son las metástasis a distancia. En este caso podemos ver en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo una lesión nodular espiculada con un importante realce de aplicación del contraste, pseudocavitada, que es muy sospechosa de este cáncer rectal. Y como hallazgo incidental, la presencia de quistes izquierdos y la presencia de colostomía, ya que este paciente ya presenta obstrucción total a nivel del recto, por lo tanto tiene su colostomía. Sin embargo, la radioterapia y el tratamiento brindado hasta el momento no está siendo el más efectivo. Esta es la bibliografía. Muchas gracias por su atención.